Saludos a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de Aprende en Casa correspondiente a la asignatura Historia. Soy la maestra Sabina Durán Déciga. Espero que continúen aprendiendo en sus casas a través de esta modalidad a distancia. Yo soy el maestro Víctor Mota López y quiero recordarles mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión de hoy continuaremos con la tercera y última parte de lo que se quedó en el tintero, donde conoceremos y compararemos diferentes mitos sobre el origen del maíz en Mesoamérica. Al finalizar, podremos reconocer la importancia del maíz en la cultura mexicana de la actualidad. Pero antes de iniciar con nuestro tema, les recordamos que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invitamos a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, también su lápiz o bolígrafo, y colores para registrar las ideas principales, así como sus dudas y reflexiones, para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listas y listos, ¡comenzamos! Para iniciar en nuestra sección Leer para reconocernos, les compartiremos un consejo del huehuetlatoli, o antigua palabra, que un padre de noble linaje enseñaba a sus hijos y que podemos encontrar en el Códice Florentino. Escucha. El tonacayotl, el maíz, nuestro sustento, es para nosotros merecimiento completo. ¿Quién fue el que dijo, el que nombró al maíz, carne nuestra, huesos nuestros? Porque es nuestro sustento, nuestra vida, nuestro ser. Es andar, moverse, alegrarse, regocijarse. Porque en verdad tiene vida, nuestro sustento. Muy de veras se dice que es el que manda, gobierna, hace conquistas. Tan solo por nuestro sustento, tonacayotl, el maíz, subsiste la tierra, vive el mundo, poblamos el mundo. El maíz, tonacayotl, es lo en verdad valioso de nuestro ser. Hasta aquí la lectura. ¿Qué es lo que más llamó su atención? Seguramente las palabras que desconocen, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra tonacayotl, que se pronuncia en varias ocasiones durante el texto, proviene de la forma tonacayo, que significa nuestra carne, y representa al maíz como planta, mazorca y grano. En su totalidad constituye lo que se nombra como nuestra carne. Esta palabra tiene un gran significado, pues en la época prehispánica, entre los pueblos de Mesoamérica, explicaban que los dioses habían creado a los hombres con maíz y su propia sangre, después de algunos intentos fallidos de crearlos con otros materiales, como el lodo o la madera, tal como lo relata el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. ¿Alguna vez se han preguntado cómo pensaban nuestros ancestros o cómo explicaban los distintos fenómenos de la naturaleza? Las civilizaciones de la antigüedad recurrieron a narraciones, conocidas como mitos y leyendas, para explicar los distintos fenómenos de su alrededor. Ejemplo de ello son las culturas prehispánicas, que los explicaron apelando a la observación y a partir de ello construyeron ideas y conocimientos que en la actualidad perduran en muchas regiones de nuestro país y mantienen latente su sabiduría. Debemos recordar que en la sesión anterior aprendimos el significado de cosmovisión y mito. A lo largo de la historia, los seres humanos en sus diversas culturas han buscado la explicación al origen del mundo, de los astros y la humanidad. Al conjunto de explicaciones e interpretaciones del mundo se le denomina cosmovisión. Los mitos se definen como una narración de acontecimientos ficticios que no ocurrieron en la realidad necesariamente.
Sin embargo, en las culturas de la antigüedad sirvieron para explicar la creación del mundo y las proezas de personajes que fueron adquiriendo características divinas y que tuvieron gran importancia dentro de sus sociedades. Para poder conocer un poco más sobre la cosmovisión que gira alrededor del maíz, base de la alimentación mesoamericana, los invitamos a observar el siguiente video. Los aztecas, antes de la llegada de Quetzalcóatl, solo se alimentaban con raíces y animales de caza. No comían maíz, pues estaba escondido detrás de las altas montañas que rodeaban su ciudad. Otros dioses ya habían tratado de separar las montañas para alcanzar el grano, pero nunca lo lograron. El pueblo mandó a sus sacerdotes a pedirle a Quetzalcóatl que los ayudara a conseguir el maíz. El dios accedió a la petición y les prometió que él mismo les traería el preciado alimento. Los otros dioses lo habían intentado utilizando la fuerza, así que Quetzalcóatl decidió utilizar algo más, la inteligencia. Se transformó en una pequeña hormiga negra y en compañía de una hormiga roja se encaminó hacia las montañas. El camino presentó muchas dificultades, pero nunca se rindió, pues le había dado su palabra al pueblo azteca. Después de varios días, Quetzalcóatl llegó a la parte posterior de las montañas donde se encontraba el maíz. Al ser una hormiga, tomó un grano con su boca y comenzó su camino de regreso. Al llegar de nuevo con su pueblo, les entregó el preciado grano de maíz para que lo sembraran. Desde ese día, los aztecas se dedicaron a cultivar y cosechar el maíz, convirtiéndose en el pilar de su alimentación. Gracias a eso, lograron un desarrollo impresionante, convirtiéndose en un pueblo fuerte y lleno de riquezas. Desde un inicio, el maíz ha sido la base de nuestra alimentación. Cuidémoslo y disfrutémoslo. Este mito azteca es una de las interpretaciones que le dieron los indígenas al origen del maíz. El dios Quetzalcóatl, formado en hormiga, fue el encargado de obtenerlo para llevarlo a este pueblo. Y a partir de esa gran hazaña, esta planta ocupó un lugar supremo en el mantenimiento de la vida. Fue base de la alimentación de la región mesoamericana y eje de la actividad económica. Para poder adentrarnos aún más en la cosmovisión que los mesoamericanos tenían con respecto al maíz, 3 de sus compañeros de grado les compartirán otros mitos sobre el origen del maíz. Los invitamos a poner mucha atención. Buenos días, maestros. Mi nombre es Daira García y les voy a leer un fragmento del Popol Vuh. Por realidad divina, apareció en el mundo, gracias a que 4 animales dieron la noticia a los dioses progenitores, de las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Así, encontraron al maíz, del que provino la carne del hombre. Y los dioses se llenaron de alegría, porque habían descubierto una maravillosa montaña, llena de grandes cantidades de mazorca. Hasta aquí mi lectura. Mi nombre es Sara, soy estudiante del segundo grado de secundaria. El mito que les daré aparece en otro libro maya titulado Chilam Balam de Chumayel. Cuando no había aún cielo ni tierra, cuando el mundo estaba oculto, cuando no había ni cielo ni tierra, el jade preciso de 3 puntas, el maíz, nació de la gracia. Entonces, ocurrió el nacimiento de la primera piedra preciosa, jade de la gracia, el maíz. Ahí estaban sus cabellos, su divinidad le llevó al aparecer. Hasta aquí mi lectura. Mi nombre es Sofía y soy estudiante del segundo grado de secundaria. El relato que a continuación leeré es de origen náhuatl y dice lo siguiente. Los dioses descendieron todos de una caverna, donde un dios llamado Pilcintecutli estaba acostado con una diosa llamada Xochipilli, de la cual nació un dios llamado Cinteotl, el cual se metió debajo de la tierra y de sus cabellos salió algodón, y de una oreja una muy buena semilla, que ellos comen gustosos, llamada Guazontli, de la otra semilla, de la nariz otra más llamada Chián, que es buena para beber en tiempo de verano. De los dedos salió un fruto llamado Camotli, que es como los nabos, muy buen fruto. De las uñas otra suerte de maíz largo, que es cereal que comen ahora, y del resto del cuerpo le salieron muchos otros frutos, los cuales los hombres siembran y cosechan. Y por esto era este dios amado por todos los dioses y lo llamaban Tlazopili, que quiere decir Señor amado. Hasta aquí mi lectura. Muchas gracias por compartirnos estos mitos tan interesantes. Para poderlos comparar, los hemos concentrado en este cuadro que aparece en la pantalla.
Rescatemos elementos en común o diferencias entre ellos. Primero, los 4 provienen de distintas regiones de Mesoamérica. El mito de los aztecas procede de la zona color azul que aparece en el mapa. El mito del Popol Vuh y del Chilam Balam de Chumayel son de la cultura maya. En el mapa hallamos su ubicación con el color verde. Mientras que el relato náhuatl puede proceder de cualquier región donde se hablara esta lengua. Segundo, en los 4 mitos podemos identificar que son dioses quienes descubren el maíz y proveen de este alimento a los humanos. Tercero, en el mito azteca y en el Popol Vuh están involucrados animales, como es el caso de la hormiga en la que se transformó Quetzalcóatl. Cuarto, se involucran sitios como la montaña o caverna, signo de fertilidad, renovación y abundancia. Quinto, en los mitos analizados se observa que los dioses y hombres se necesitan mutuamente, hacen merecimiento los unos de los otros. ¿Qué otras similitudes o diferencias encontraron ustedes? Para incrementar lo que hasta el momento conocemos de los mitos del origen del maíz, los invitamos a ver el siguiente video. En la Huasteca veracruzana, los nahuas antiguos contaban la historia del nacimiento del muchacho maíz. Se dice que había una muchacha que iba al pozo para llenar su olla de agua. Una piedra llamó su atención. Al ponerla en su boca, quedó embarazada. Hace que tonate, no para explicar qué pesque no para conet, qué pesque no para conet, qué pesque sepe lo que chipil, qué pesque. Después, no para itonana, ya cuala ni para que pesque no para conet. Bueno, sé que agua no para explicar, que es para cánica que cuento no para conet, para nada más la catía. Aquí no que es li nada más, ascanti que escapas ni con él, nada más mixtis, que es li para y tonana. Y para tonana pues mumac valor que mixtis ni para con él, que mixtis, o aunque toca to pase cuahuitlizin la que ne catena, pase cuahuitlizin la que toca, y chicuestia no para tenancy. Ya que tlachiato campa que toctum pensaron para que era más tlachiato campa que toctum para con él. Que tanto para san campa que toctum para con este que tanto para esto miak pinchivitzi como el esquía chamán toctum para con él. Aunque no esto no para upichpil, esto que ni guaya. Aunque no que ni sli. ¿Quién cashin tlacuá? Cinque pies en que quase. ¿Cuántos pies en que quase? ¿Cuántos santlemas te cuan? Shiwit, santlemas te cuan. Pies en que quase. Pero nada más tonana, nada más te chihuas le nane mis navatas. Nane neki para ne chihuile favor. Tlat pisto que pega ese pedazo lugar, ese pedazo tlali. Si tlali tlaneme más tlanem panchihuaca. Bueno, nada más si tlali tlaneme, si tlali no para tutlaime para más que chihuahua tlacoyuctli capamit más que chihuahua para lugar. Campa titlanem panche. Mustla na nias nepa campa chito no pa tlacoyuctli na nias pero nano mocawate ashkano un papas tonan ashkano un papas nano mocawate nepa. Y tonana pues que en el toquile que no que cheque, noche sexta que ni mac, noche cristianos, para que pisquetlen que cuase, Juan llega para esquí.
para que pisquetlen que cuase. Huayeca nama huayeca nama ni sintli. Tojuante yeca tismaustilia, yeca tlascamatilia, yeca tlalana, yeca ticajoque, porque ashkan tiene que matlan. Huayeca para tiquilías conetzi, porque con huertitos se tlacat conetzi, yeca tiquilías chicomexochi conetzi. Chicomexochi, ni tlatoctli, ni ya no techmaca fuerza para tíos toque, para tíos paquise, para temistotice, para tihuicase, para no chitlaman. Techmaca fuerza ya ni, pues para no parte ni machilia. De como mona cayó como eso, porque traían a este pie fuerza, pie fuerza, ¿no? Este video que acabamos de observar muestra que la cosmovisión que se tenía del maíz, transmitida oralmente a lo largo del tiempo, ha perdurado hasta nuestros días. El tema es muy amplio y podríamos seguir hablando de él. Sin embargo, es momento de realizar algunas conclusiones. Desde la época prehispánica, el maíz es un alimento fundamental en nuestra alimentación. En las distintas regiones de nuestro país, las festividades al maíz adquieren una serie de variantes y matices regionales, lo que enriquece nuestra cultura como mexicanos. La secuencia de las fiestas indígenas y sus rituales guardan relación directa con el ciclo de la agricultura. Por último, es importante para nuestra cultura respetar y continuar con la tradición del ritual cíclico de la siembra del maíz, con prácticas basadas en saberes tradicionales bajo el sistema de milpa, que, a la luz de la modernidad agrícola y a la industria alimentaria, se ha visto afectada. Es momento de plantearles un reto. Escriban una reflexión en por lo menos 10 líneas acerca de la importancia que tiene el maíz y sus derivados en su vida cotidiana. Pueden apoyarse en sus familiares y maestros. Ahora veamos qué pasaba en otras partes del mundo. Mientras en Mesoamérica se explicaba así el origen del hombre y del maíz en el sur del continente americano, en lo que hoy es Colombia, el pueblo muisca contaba su propio mito del origen del maíz. En este se describe cómo el maíz surgió de unos granos de oro sembrados por Bochica, dios de los muiscas, y desde entonces el hambre desapareció por completo de la comunidad. También pueden consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Por ejemplo, les sugerimos el libro El conejo en la cara de la luna. Ensayos sobre la mitología de la tradición mesoamericana, de Alfredo López Austin. Este libro les ayudará a ampliar lo que hoy hemos aprendido. ¡Listo! Terminamos, pero antes de despedirnos, quisiéramos darles las gracias a todos ustedes que desde sus casas nos acompañaron en Aprende en Casa. Nosotros fuimos sus maestros durante este tiempo y queremos decirles unas palabras. Estimadas y estimados estudiantes, con la sesión de hoy llegamos al final de una serie de programas en torno a la historia de México, tal como lo marca nuestro plan de estudios. Hemos hecho para ustedes 101 programas que han sido transmitidos los lunes, miércoles y viernes durante 41 semanas. Llegamos hasta sus hogares a través de los canales oficiales de televisión de la SEP, por la televisión privada y por diferentes plataformas en Internet. Detrás de cada uno de estos programas hay un gran equipo de profesionales de la educación, quienes trabajamos en distintas áreas del sistema educativo.
maestros, guionistas, especialistas en la enseñanza de la historia, investigadores, historiadores, funcionarios, camarógrafos, ingenieros de sonido, maquillistas, secretarias. Todos trabajando con entusiasmo y compromiso para llevar hasta sus hogares el conocimiento que tradicionalmente estaríamos construyendo en el aula, pero que por causa de emergencia sanitaria no ha sido posible hacerlo ahí, en nuestro salón de clase y de manera presencial como tanto nos gusta. A lo largo de estos 101 programas, hemos hecho un recorrido por la historia de México, desde el poblamiento por los primeros seres humanos en nuestro territorio hasta la época virreinal, en los albores de nuestra independencia como nación. Reconocimos en dónde se asentaron los primeros grupos humanos y cuáles fueron las primeras ciudades y complejos habitacionales de nuestros ancestros. Pudimos reconocer las primeras urbes prehispánicas y la diversidad de culturas que se desarrollaron en nuestro territorio. Vimos cómo era su relación con la naturaleza, su organización social, política y económica. Estudiamos también su cosmogonía y su manera de explicar y entender el mundo, su concepción del universo, los fenómenos naturales y las relaciones sociales. Pudimos apreciar el legado de esta cosmovisión en la arquitectura de sus centros ceremoniales y ciudades, en sus esculturas, tejidos en tela, mitos y leyendas, como parte de la tradición oral, y en evidencias arqueológicas que persisten o que han sido redescubiertas por los estudiosos del México antiguo. Revisamos también cómo fue el proceso de conquista, desde la llegada de los españoles a las costas de nuestro territorio hasta la caída de México Tenochtitlán y las subsecuentes conquistas a los diferentes grupos culturales que habitaban lo que hoy conocemos como México. Hubo guerras con el subsecuente dolor y pérdida de muchas vidas humanas. Hubo alianzas y un largo proceso de evangelización que tuvo como resultado la negación de la cosmovisión de los pueblos originarios. La esclavización de los mismos y la conformación de una sociedad mestiza con rasgos culturales propios, tejidos entre las distintas concepciones cosmogónicas y prácticas culturales. Las de los indígenas que aquí habitaban, más las concepciones religiosas y culturales que llegaron con los europeos. Y aún más, la de los africanos que fueron llegando después en el largo proceso de colonización de América y el traslado de personas esclavizadas, también de una parte del continente africano. Pudimos detenernos durante varias semanas a estudiar cómo fue la vida en la Nueva España. El sistema de poder virreinal, el papel de las órdenes religiosas en la educación y en la instalación del catolicismo como principal religión. Las características de la sociedad novohispana, la economía sustentada en la minería, la ganadería y la agricultura, sus costumbres y vida cotidiana. El papel de la mujer y las diferentes formas de organización y clasificación social según su origen y lugar en el sistema de producción y consumo de bienes. Pudimos ver cómo se dio el intercambio de bienes de la naturaleza y productos con el resto del mundo. Gracias a dicho intercambio, el mundo conoce el chocolate, el aguacate y el jitomate, entre otros. Y nosotros conocemos animales como la vaca, el borrego y la gallina. Se instaló la industria minera con la extracción de millones de toneladas de oro y plata que fueron a parar a Europa y con lo que se financió en gran parte el desarrollo industrial de aquel continente. De igual forma, se crearon nuevos oficios como consecuencia de la explotación minera y el desarrollo de la ganadería. Y el arte culinario tomó identidad propia con ese sincretismo en nuestro territorio. De tal manera que la cocina mexicana tiene hoy fama internacional y es ya parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, de acuerdo con la UNESCO. Así como el arte culinario, se desarrollaron también otras formas de expresiones artísticas como la arquitectura, la escultura, la pintura y la literatura, que dieron forma e identidad para construir lo que hoy es México. Territorio pluricultural conformado por diferentes comunidades de origen étnico distinto, entrelazadas con las culturas europeas, árabes y africanas que llegaron con los españoles, allá en el siglo XVI.
Somos el resultado de ese tejido construido a lo largo de más de 3.000 años de historia. Por eso, para nosotros como maestros de historia, es de fundamental importancia conocer el pasado para poder entender quiénes somos actualmente como comunidad mexicana. Somos el resultado de un devenir histórico, con grandes logros. Pero también con contradicciones que solo se explican entendiendo el proceso histórico, los acontecimientos y la forma de pensar de quienes nos antecedieron en la vida en este territorio. Esta comprensión del pasado, en sus logros y contradicciones, podemos entendernos hoy como personas, pero también como sociedad y obtener más y mejores elementos para imaginar un mejor futuro posible como mexicanos. Para nosotras y nosotros, sus docentes de historia en esta emergencia sanitaria, ha sido un placer poder apoyarlos a ustedes y a sus docentes de aula con estas clases por televisión. Es un privilegio poder ser maestras y maestros de tantos mexicanos al mismo tiempo, incluyendo a los que no están ahora en el país, pues hemos podido llegar a distintas partes del mundo. Nos sentimos muy honrados. Nuestra gratitud se extiende a todos quienes han hecho posible que estos programas lleguen hasta donde están ustedes. Desde las oficinas centrales de la SEP hasta el personal de televisión educativa. Un especial reconocimiento a nuestros colegas maestros del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INER, por compartir la elaboración de estos programas. Su apoyo es invaluable para nosotros. Nuestro agradecimiento es también para ustedes, allá en casa. Las madres y padres de familia, por acompañarnos y hacer posible que esta estrategia emergente de Aprende en Casa esté siendo posible. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para sus estudios y para la comprensión de dónde venimos y quiénes somos como mexicanos, pues el futuro lo construiremos todos juntos y sepan que su participación es muy importante. Muchas gracias y recuerden que aún queda mucho por explorar y descubrir. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.